Shabbat Shalom, amados, con ustedes nuevamente conectados desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, servidor Osvaldo Calderón, en un nuevo Shabbat, en un nuevo tiempo de revelación y claramente continuando con el tema que iniciamos la semana anterior. Sin antes de recordarles nuevamente de poder acceder a nuestros libros de estudio. El primer libro, resumen de la escritura de Bereshit hasta el libro de Apocalipsis, lo tenemos aquí claramente en el libro Conociendo la Vida Eterna, y este último libro que tenemos, que es el segundo, que viene como a continuación, abriendo y amplificando aún más todavía todo lo que conocemos ya de la escritura misma, en Luz en medio de las tinieblas, un libro con 17 temas que van en profundidad claramente, donde se van rompiendo los mitos religiosos, las doctrinas religiosas y cuántas otras cosas más que hemos aprendido durante estos años con respecto al ámbito religioso, el conocimiento del inicio del cristianismo, a lo que ha llevado justamente a una masificación religiosa a nivel global y un montón de otras cosas más muy interesantes, claramente, que les va a abrir mucho más el entendimiento. Claramente, ese libro de estudio está considerado para ministros y para hermanos que están en madurez, que ya han tenido conocimiento de la escritura en forma contextual y en forma completa. Eso implica que ya debemos haber pasado por el primer libro de resumen, porque claramente ahí vamos a encontrar muchas cosas que ya van a ir rompiendo claramente los mitos religiosos y toda la doctrina religiosa que se ha establecido durante los últimos 2000 años. Y algo que claramente ha llevado a que hoy día las familias, lo que algo ya que estamos revisando justamente, las familias que están llegando a las congregaciones, que son familias para ser educadas en Torá, en educación espiritual, para poder aprender a discernir y a ver lo invisible, claramente tienen que tener en ellos, en sus propias casas, un orden establecido celestialmente y que debe de llevarse a la práctica. Algo que claramente estamos llevando a enseñar, justamente algo que bien sabemos que no se educa y que no se enseña a las congregaciones, es cómo deben de obedecer las leyes internas dentro de las casas de cada talmidim, o bien digamos cada discípulo, ¿no es cierto?, o persona que ha recibido, ha hecho techubá, ¿no es cierto?, se ha arrepentido de sus pecados y ha querido llegar a los pies del Mashiach para caminar en la vida eterna que Él nos ha entregado y que Él nos ha prometido. Eso es lo que estamos revisando justamente en estos días, y estamos revisando a lo que vendría siendo las Mishpejot Mamlajá, ¿no es cierto?, familias de reino, que es lo que hemos empezado a iniciar la semana anterior, y que claramente estábamos haciendo una introducción y había mucho tema que ministrar, y vamos a continuar claramente con eso. Y algo que revisamos la semana anterior es claramente que el Padre digamos, es algo que es lo más importante para Él. ¿Qué es lo más importante para Él? Los hijos espirituales. Porque los hijos carnales que cada matrimonio tenga es una cosa y es una bendición. Amén. El punto es lo siguiente, que usted ya sabe que lamentablemente después de la caída de Adán hasta hoy día y hasta el último día, antes que nos vengan a buscar, van a seguir naciendo hijos, o van a venir en la simiente del hombre, viene una simiente bífida. Es decir, hay hijos para bendición. Y escuche muy bien esto, que puede que duela en algún momento, pero son hijos de maldición. Hijos que van a tener la simiente de Elohim, e hijos biológicos, naturales, que van a tener la simiente de la serpiente, y algo que lamentablemente yo creo que varios de ustedes ya se han dado cuenta que eso lamentablemente es así. Ahora, como el mundo espiritual no es emocional, usted lo que tiene que seguir es educando y apostando y siguiendo, trabajando y orando por aquellos que sí son. Porque los que son rebeldes, claramente usted va a desgastarse, y hemos visto y hemos oído y hemos presenciado testimonios de personas que han pasado la vida orando por alguien que nunca, absolutamente nunca, iba a entrar. Porque claramente cuando hay ignorancia con respecto a las dos simientes, hemos visto mamás que han orado y nada, al contrario, al hijo se lo mataron y siguen en la droga, etcétera. O sea, no hay forma en poder, ordenar esas cosas con la oración, porque no es orar porque la oración tiene poder. La oración tiene poder en la medida que está todo bajo justicia, en la medida que la oración está también en justicia, en la medida que la oración está en la voluntad del Padre.
Entonces, nosotros hemos visto durante estos años, durante mi tiempo que yo conozco a Mashiach, que ya son 25 años, una cantidad de acontecimientos, sucesos y claramente de experiencias y claramente testimonios de muchas hermanas y hermanos donde vemos, lamentablemente no vemos ningún tipo de resultado, y es a base de eso, por el desconocimiento, por la ignorancia que existe con respecto al tema de las dos simientes. Claramente hay muchos, y usted tiene que conocerlo y reconocerlo, que tenemos que tener claro de que existe un momento puntual donde hay muchos, escuche muy bien esto, muchos que van a recibir salvación, pero no muchos van a estar dentro del gobierno. Y eso hay que entenderlo muy claro porque estamos hablando de familias de reino. Entonces, por lo tanto, hay que entender que hay personas que puede que literalmente se salven a último momento. Eso implica en el lecho de muerte, hagan teshuvá y reciban salvación. Algunos dirán quizás, pero no se sumergió, entre comillas, la palabra occidental, bautismo. Ese no es tema. Porque recuerden lo siguiente, que Mashiach, cuando estaba en la cruz del Calvario, tenía a dos delincuentes, a uno y al otro lado de sí mismo, ¿no es cierto?, a su derecha y a su izquierda. Sin embargo, hubo uno que hizo teshuvá y le pidió al rey que se acordara de él cuando él viniera en su reino. ¿Y qué fue lo que él le prometió? Hoy estarás conmigo en el paraíso. El punto es lo siguiente, esa persona se salvó absolutamente, se lo dijo el mismo rey, y eso no va más allá que implica salvación, por supuesto, pero no va a niveles de gobierno. No puede el rey decirle, sí, el día de mañana vas a estar reinando conmigo. No, vas a tener vida eterna. O sea, te has sido justificado, has pasado por el filtro de la justicia. Recordemos claramente que aquellos que son justos dentro de las naciones, se les conoce literalmente así, justos de las naciones, porque no son los justos dentro de Israel. Entonces, los justos de las naciones que han caminado en justicia con las 7 leyes de Noaj, claramente esas personas van a vida eterna porque es un derecho por causa de haber caminado en la Torá de Noaj. Pero aquellos que hemos sido apartados, que hemos caminado en la voluntad del Padre conforme a la Torá de Moisés, y aún más hoy, después de 2000 años, conforme a la Torá reformada por Mashiach, claramente que estamos dentro del ámbito de justicia que el Padre de nosotros requiere. Ahora, para eso hay que ser formado. ¿Y eso cómo se hace? En la casa. ¿Y quiénes son los responsables? La mamá y el papá, ambos. Entonces, aquí tenemos una cosa que no se trabaja, algo que no se enseña, algo que nosotros hemos experimentado y hemos visto el nivel de ignorancia y el nivel de permitirle a los hijos que hagan cualquier cosa en lugares que no deben de hacerlo. La pregunta es la siguiente, ¿cómo será en casa? Ahora, si en casa se les permite ciertas cosas, estamos hablando de que no hay leyes en las casas y eso es responsabilidad de las cabezas. Aquí no existe que el niño tendrá, no, el niño no es niño. Y el punto es lo siguiente, si yo lo miro en el ámbito agrícola, ¿por qué nosotros le ponemos a todos los recién plantados arbolitos un tutor, que es un palito que va puesto amarrado, ¿no es cierto?, al arbolito nuevo para que el arbolito no se desvíe, para que el arbolito no se tuerza, sino que crezca en forma recta hacia el cielo. ¿Cómo se llama ese palito? Ese palito se llama tutor. Entonces, ¿qué ocurre? Qué curioso que en ese tipo de, digamos, de cosa que es agrícola, algo que es natural, cuánto no más importantes son los hijos. Por lo tanto, para que la familia pueda respirar una atmósfera del Ruach, una atmósfera celestial, una atmósfera del reino, del Malhut, claramente los responsables absolutos son las cabezas que vienen siendo la mamá y el papá. Ahora, ¿qué ocurre? En estas familias de reino, lo que nosotros tenemos que tener claro que las miradas que deben tener los hermanos que están próximos a casarse, ¿no es cierto?, tiene que ser una mirada celestial y no una mirada natural o, digámoslo de alguna forma, una mirada carnal o mundana. Porque una de las cosas que hemos visto claramente que gran parte de los matrimonios que hoy día nosotros conocemos, y yo creo que usted también, se han casado fuera, en el mundo, y han conocido a Mashiach después que estén casados. Algunos, que hoy día desconozco una cifra, por decirlo de alguna forma,
que se han casado conociendo a Mashiach en forma individual, cada uno fuera, y luego se conocen para poder casarse, esas experiencias, por supuesto, las existen también. Ahora, ¿cuánto más todavía hay responsabilidad por parte de esos jóvenes que conocieron a Mashiach o esas personas que conocieron a Mashiach, ¿no es cierto?, antes de casarse? Ahora, se supone que hay un tratamiento especial para el conocimiento y el entendimiento de cómo debe llevarse una relación prematrimonial, ¿no es cierto? Y eso claramente el responsable es el Roé, donde claramente el tema de la pureza y la santidad está dentro de los parámetros que son legales y que están dentro de la normativa jurídica vigente dentro del reino. Estamos hablando de la voluntad del Padre. Entonces, ¿qué ocurre? Hay que entender una cosa, que no existe dentro del reino una elección de voy a ir probando cuál va a ser la hermana que me gusta, con la cual me voy a quedar finalmente. Eso no existe. En el mundo opera. Pero el punto es lo siguiente: se ha traído mucha cultura del mundo dentro de las congregaciones, y eso claramente ha contaminado, y usted puede darse cuenta, nosotros lo hemos experimentado, un nivel de contaminación, y estoy hablando con palabras que no voy a colocarle filtro, con prácticas sexuales que están dentro de las congregaciones que son impresentables, algo que no puede ser posible. Estamos hablando de hermanos que están en relaciones sexuales que no son ni siquiera novios, nada, solamente igual como en el mundo, los que están en el coro, con los que están en la danza, con los que están en la plataforma que tocan la música. Lo digo de esa forma porque estamos hablando de cosas que no tienen absolutamente ningún tipo de pureza. Y algunos que tienen su propia justicia consideran que como fornicaron en la semana con los hermanos, entonces mejor no subo a cantar, porque así lo dice, no subo a cantar entonces el fin de semana. Amados, cuando no hay educación, cuando no hay una concepción de familias, de reino, cuando estamos hablando que no existe en absoluto un temor del Padre, eso es inevitable que ocurra. ¿Por qué? Porque el pecado está a la puerta. Y el punto es lo siguiente: cuando no hay liberación, cuando hay irresponsabilidad también a niveles ministeriales, de no querer hacer el trabajo. ¿Por qué? Porque puede ser muy caro. Yo ya lo he escuchado. Es muy caro hacer liberación porque tengo que estar en ayuno, dice el pastor. Yo lo he escuchado y yo realmente me he quedado impresionado del nivel de irresponsabilidad. Ahora la pregunta: ¿esa persona es pastor o no es pastor? ¿O qué es? ¿Alguien que se inventó un puesto, que tiene un poco de gente que le diezma y le ofrenda? Amados, esto es más serio de lo que uno se imagina, porque esto no es religión. Claramente, en un sistema religioso absoluto, se lo concedo, le doy absolutamente esa venia, por decirlo de alguna manera, porque sabemos que es así. Ahora, el punto es lo siguiente: si ese pastor quiere salvarse, y él, junto con su congregación, tiene que salir del sistema religioso y entrar al reino. Así de simple. Por eso tiene que renunciar a muchas prácticas que son absolutamente abominables y que las permite. ¿Por qué? Porque el sistema religioso funciona de esa manera. Y aquí estoy hablando después, cuando hablamos de congregaciones que son mucho más grandes, eso es impensable, porque si ya no lo hicieron cuando tenían 40, 50 personas, ¿cuánto menos se va a pensar que el pastor va a hacer un ayuno y va a empezar a hacer un trabajo de liberación para la congregación cuando son 400, son 300, son 800, o han superado los 1000, o hay 4000, o hay 2000, o hay 1500 personas? Entonces se puede dar cuenta de que esto va en decadencia, y es por eso que van a haber horribles sorpresas para el día del shofar. Horribles sorpresas para el día del shofar, porque muchos creen que se van, y sí, pero no a donde ellos creen. Ese es el tema, porque si efectivamente todo el planeta se va a un lugar. El punto es lo siguiente: que solamente los que han caminado en la Torá de Mashiach, en la Torá reformada por Mashiach, son los que van a calificar dentro del día del sonido del shofar. Entonces, ¿hay que temer? Sí. Y el punto es lo siguiente, que es eso lo que hoy día no vemos en las congregaciones: el temor del Padre. Todo está permitido, no, que son jóvenes, siempre hay una excusa. Y bueno, el punto es lo siguiente, que nosotros tenemos que entender que como varones, antes de casarnos, y entrando en el reino claramente, y estando siendo parte justamente de lo que implica el mundo espiritual, nosotros tenemos que entender que hay una sola Eva para nosotros, no existen varias. Una sola, y para eso yo debo estar en oración, pidiendo al Padre que me muestre quién va a ser mi esposa. Y amado, escuche una cosa, y esto tiene que ser absolutamente con responsabilidad.
con responsabilidad, porque la mujer que va a llegar a su lado es para que sea su esposa, para formar una familia, para formar descendencia y poder dejar herencia, tanto espiritual como natural. Esa es nuestra responsabilidad como varones. Amados, no solamente tener mi esposa y qué lindo, y después tenemos hijos, sí, pero tienen que tener un propósito. Eso no es un tema de poder solamente tener un lindo matrimonio, una linda fiesta, que eso es algo pasajero. Lo importante es lo que persevera y lo que está justamente caminando todos los días con uno. Porque el punto es lo siguiente: entrar a la universidad, cualquiera puede entrar a la universidad si tiene el puntaje. El punto es mantenerse dentro de la universidad y egresar. Bueno, exactamente lo mismo el matrimonio. Usted puede casarse, puede tener una linda fiesta, están los recursos para hacerlo. El punto es lo siguiente: usted, ¿cómo va a estar dentro del matrimonio? Cuando esté ya dentro del matrimonio, ¿cómo va a ser esa vida? ¿Fue educado para eso? Usted, varón, ¿estuvo entendido de que la responsabilidad que usted asume es más allá de lo que solamente es traer el pan a la casa? Amado, es mucho más que eso. Y por lo mismo, usted no puede estar en prueba que prueba una hermana que otra hermana y vamos viendo dentro de la congregación, o quizás me vaya a otra congregación a ver si hay otras hermanas allá. Amado, no es así. Usted tiene que esperar que el Padre le muestre quién es la esposa, porque el Padre diseña, el Padre estableció y el Padre que es justamente el que une. Dice claramente la Escritura: lo que el Padre ha unido no lo separe el hombre. El punto es lo siguiente: ¿cuántas veces hemos visto fracasos matrimoniales y una cantidad no menor por decirlo así, de matrimonios disfuncionales dentro de las congregaciones? ¿Por qué cree usted que es eso? Porque claramente fueron ellos llevados por sus propias pasiones a unirse. No fue un llamado celestial, no fue un diseño celestial. ¿Por qué? Por eso ahí tiene usted las consecuencias. Ahora, una cosa que hay que recordar absolutamente de esta manera, que sí o sí, lamentablemente, hay un porcentaje de hijos de la serpiente que esos matrimonios y estas familias van a dar. Eso usted lo tiene que tener sumamente claro. Y aquí les quiero dar un poco de aire en relación a este tema, porque muchos pensarán: no, si todos mis hijos, mis niñas, todos se van con nosotros y con el Señor. Y no va a ser así. Pregúntele a Abraham: ¿cuál fue el primer hijo que tuvo Abraham? ¿Cuál es el primogénito de Abraham? No lo tuvo con Sará. ¿Con quién lo tuvo? Lo tuvo con Agar, ¿no es cierto? ¿Y quién es Ismael? Ismael hoy día el problema que tenemos a nivel de Medio Oriente, que viene siendo justamente el padre del Islam, ¿ya? Y resulta que él nació, de hecho, usted revise bien en Génesis lo que el Malaj le dice a Agar con respecto a Ismael, que él va a estar en contra de todos y todos van a estar en contra de él. O sea, es un hombre de pelea, es un hombre de lucha, es un hombre que va a tener violencia. Sin embargo, el segundo hijo, que en el fondo viene siendo el primogénito con su esposa, con Sará, ¿quién era? Isaac. ¿Se puede dar cuenta? Ahí tenemos dos simientes. La primera, simiente de la serpiente; la segunda, simiente del padre de Elohim. Y después, ¿qué le pasa justamente a Isaac cuando se casa con Rivka, con Rebeca? También tiene un gemelos, ¿no es cierto? Tiene mellizos, tiene dos hijos. Y le pregunta: ¿quién fue el que llevó la responsabilidad de la primogenitura? ¿Esaf o Esaú, que era el mayor? ¿Por qué? ¿Por segundos? Porque recuerden que nacieron juntos. ¿O Jacob, quien es conocido hoy día como Israel? ¿Se puede dar cuenta? Las dos simientes siempre han estado presentes. Por eso usted tiene que tener sumamente claro que cuando vaya a hacer justamente su familia una educación espiritual, a todos tiene que darle la misma enseñanza, a todos tiene que amarlo de la misma manera, porque usted no sabe cuál de todos ellos efectivamente no va a ser. No va a ser. Y ese que no va a ser, usted tiene que seguir amándolo igual, porque es su responsabilidad. Pregunto: ¿usted cree que Abraham no amó a Ismael de la misma forma que amó más adelante a Isaac? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y después imagínense cómo le habrá dolido en su corazón cuando tuvo que despedir a Agar con Ismael. Porque tenía que tomar una decisión, ¿no es cierto? Entonces, usted se puede dar cuenta que estas cosas que nosotros estamos viendo en la Escritura como testimonio, porque es una documentación de una realidad, hoy día usted ya entiende, hoy día nosotros tenemos el entendimiento abierto para comprender esos pasajes y comprender que una familia en el Malhut claramente va a tener las dos simientes dentro. Alabado sea el Padre si todos son parte. De hecho, sin ir más lejos, usted puede ver a muchos cantantes cristianos que hoy día son papás y que claramente sus hijos están en otra parte. Son padres, ¿no es cierto? Ellos, como padres, han tenido hijos
que supuestamente iban a continuar con la música, y sí, con música del mundo siguieron. Y otros se fueron a otras cosas. Usted lo puede ver eso. Lamentablemente es así. Y muchos dicen, pero ¿qué pasó, pastor? ¿Cómo fue posible? Bueno, yo les he entregado todo y ahora ellos han tomado la decisión y están tristes. Y por supuesto que están tristes, pero el punto está que no entienden, no saben. Nadie les ha enseñado que hay dos simientes y que lamentablemente, biológicamente, los varones las llevan. Y es por eso que son los que deciden justamente quiénes van a ser hijos para la serpiente e hijos de Elohim. Bueno, continuando. La mente que hay que tener para poder justamente entrar en matrimonio es una mente celestial. No es una mente humana, no es una mente natural, porque eso es lo que lo va a llevar a usted a tener un fracaso en los matrimonios y vamos a tener dentro de la congregación a varios hermanos que van a tener que separarse. Y sí, lamentablemente va a ser así. Ahora, el separarse, a lo que nosotros conocemos conforme a la Torá, un Sefer Kiritut, una carta de divorcio, ¿es posible en estos días? Por supuesto que sí. ¿Y sabe por qué? Porque es la Escritura. Rav Shaul dice claramente que no estamos llamados a andar en yugo desigual. El punto es lo siguiente, usted es responsable también de esa decisión, de la primera, es decir, casarse, y con mayor razón también de la segunda. Por eso, para que usted no tenga que tener una segunda, digamos, decisión que tomar en forma tan dura, que implica la separación, tiene que tener muy en claro, claramente, cuál va a ser su esposa y quién la va a elegir. ¿La elige usted o la elige el Padre? Porque el Padre la tiene preasignada desde la eternidad. El punto está que usted tiene que encontrarse con ella. Usted no tiene que buscarla, tiene que encontrarse con ella. Y para eso son las oraciones de los que son varones solteros, orando para que el Padre les muestre quién es su esposa. Se lo digo por experiencia. Yo lo hice 7 años hasta que llegó mi ayuda idónea, algo que vamos a llegar luego a explicar un poco más en profundidad conforme a cómo está escrito en el hebreo. Si nos vamos justamente a Mateo capítulo 19, verso 6, Mashiach nos está justamente hablando de algo que ya hemos ministrado hace unos minutos atrás. Mateo 19, verso 6, Mashiach dice así: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Yahweh juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés o Moshe, ¿no es cierto?, a dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Y qué es la respuesta que tenemos por parte de Mashiach? Por la dureza de vuestro corazón, por la dureza del corazón de ustedes, Moshe les permitió repudiar a sus mujeres, mas al principio no fue así, que es justamente lo que hemos estado hablando. Nosotros no podemos estar casándonos, nos descasamos, nos casamos, nos descasamos. ¿Y cuántos matrimonios a cuestas? 3, 4 matrimonios, eso no puede existir. De hecho, ocurre en el mundo y usted lo ha visto, conoce y ha sabido. Por eso es el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo no sabe, no entiende, no comprende y no les interesa tampoco. Porque quieren probar y quieren probar y quieren probar. Perfecto, ningún problema. Después no se queje. Después cuando vemos justamente que esos matrimonios han traído 7, 8, 15 hijos incluidos, ¿no es cierto? 15 hijos. ¿Por qué? Porque 3 con una, 4 con otra, etc. ¿Sabe lo que implica el reunir eso emocionalmente para el hombre? ¿Cómo ordenar esas cosas? La pregunta, ¿quién lo llamó a cometer tal error? ¿Se puede dar cuenta? Entonces, eso ocurre en el mundo y no es tema para nosotros, no es un problema. Los problemas se producen cuando estas cosas pueden ocurrir dentro de las congregaciones, donde estamos llamados a andar en pureza, llamados a andar en santidad. Estamos llamados a oír la voz del Padre y a obedecer la voz del Padre. ¿Qué es lo que Mashiach dice claramente? Por la dureza del corazón de ustedes. Moshe tuvo que levantar y, de hecho, tuvo una reunión con el Padre para ver cómo lo resolvía. Hay que dar una carta de divorcio, un Sefer Kiritut. Hay que hacerlo, ningún problema, hagámoslo. Y obviamente bajó Moshe y tuvo que redactar esta ley para justamente despedir a la esposa. Ahora, el punto es lo siguiente. Más adelante, después de la formalización de esa ley, se estableció algo como un libertinaje dentro del matrimonio dentro de Israel. ¿Por qué? Porque resulta que por cualquier cosa la querían despedir. Entonces al final andaban nada distinto a lo que estábamos viendo hoy día. Se separan, se vuelven a casar, se separan, se vuelven a casar. Pero total tengo la carta de divorcio y eso no es así. El Padre no le dio alternativa a Adán. Adán le conformó, le sacó de su propio cuerpo. ¿Quién iba a ser su compañía? ¿Quién iba a ser su ayuda?
idónea, algo que es perfecto, algo que no tiene forma de equivocación. ¿Por qué? Porque la hizo el Creador. Lo hizo el que es perfecto, nos hizo algo perfecto. Ahora, usted quiere experimentar, quiere vivir eso, tiene que estar en oración. Estoy hablando a los jóvenes, a los varones que están solteros, antes que vayan a cometer un error. La hermana puede ser muy linda, pero puede ser que no sea su ayuda idónea. Y le digo una cosa, no porque el padre la va a elegir, le va a elegir cualquier persona, no, le va a elegir esa también que es hermosa para usted. Estoy hablando de un tema absolutamente natural, carnal, si usted lo quiere llamar. Pero el punto está que el padre hasta esos detalles los ve. Por supuesto que sí. Porque para el padre todo tiene que ser perfecto. Entonces, por lo tanto, la ayuda idónea en nosotros, para que no somos varones, claramente va a ser esa mujer que va a ser no solamente hermosa, sino que va a ser inteligente, va a ser sabia, que va a construir conjuntamente con usted su casa. Y eso implica también la educación de los niños, los hijos que va a tener el día de mañana. Entonces, ahora, lo vuelvo a repetir, no es un tema de gusto, no es un tema almático, usted no le gustó la hermana, no, usted tiene que ver que el padre le apruebe, y eso ¿cómo usted lo va a saber? Primeramente, ¿cómo está su pureza? ¿Cómo está su santidad? ¿Cómo está su relación con el padre? Esas cosas usted las tiene que sopesar, no solamente el aspecto físico, que estaríamos hablando de algo absolutamente carnal. ¿Ella está oyendo la voz del padre? ¿Está haciendo caso a la voluntad del padre? ¿Está caminando en Torah? Y, amada hermana, usted que va a ser la ayuda idónea de un varón, los requerimientos no son distintos. Usted está viendo de que efectivamente si tiene usted esa atracción a ese hermano, es porque ve que es un varón, ve que es un Cohen, un servidor, un hombre que está realmente conectado con el cielo, que está en pureza, está en santidad, que está guardándose y que claramente es celoso justamente de cumplir con la voluntad del Padre, que es celoso de la voluntad del Rey. Porque el día de mañana va a ser su esposo, supuestamente, y va a tener hijos con él. Entonces, tiene que entender claramente de que usted está viendo que hay un liderazgo, hay una cabeza, realmente una persona que inspira justamente el seguirlo, el estar junto a él. Ore y vean si los dos son parte justamente del Malhut para poder traer hijos, ¿no es cierto?, a este planeta y formarlos con las leyes justamente del reino. Entonces, amados, esto no es cosa fácil. Hoy día, lamentablemente, vemos el matrimonio de manera bastante liviana. Y eso implica que, digamos, por defecto, por decirlo de alguna manera, después las familias son las que hay un problema. ¿Por qué? Porque no hay una cabeza para educarlos conforme a la voluntad del Padre, en respeto, en prudencia. Los niños tienen que ser... Está bien que tengan mucha energía, como siempre lo hemos visto, pero a veces pueden ir a jugar afuera. Y también hay reglamentaciones frente a eso. No es que los dejen sueltos como para que se liberen, por favor. Yo yo veo la alegría en los niños, pero tiene que haber una conducta que sea irreprochable. O sea, hay cosas que nosotros tenemos la responsabilidad de llevarlas a cabo. Y le digo una cosa, yo no vengo del cielo y que acá a la tierra con 55 años. No, yo también fui niño. Y tuve padres que no eran creyentes, eran mundanos. Así que a mí no me vienen a decir, ay, pero es que lo que pasa es que... No, ¿dónde está la disciplina? La disciplina se forma desde pequeño para que después la persona camine en el camino que tiene que caminar. ¿Acaso no dice la Escritura, ¿cómo se llama? Corrige, ¿no es cierto? Y forma al niño desde que es pequeño para que cuando sea grande no se desvíe. Entonces, usted disciplina en la medida que tiene que haber corrección, ¿no es cierto? Van de la mano. Usted corrige el camino para que sus hijos el día de mañana no lo avergüencen. Porque le digo una cosa, no hay nada más incómodo que llamar a los hermanos y decirle, hermanos, ¿pueden venir ustedes dos solos? Y resulta que tiene que la hermana o el hermano ver si la mamá, la suegra, alguien puede ayudarlos en que los invitaron a la casa pero sin niños, porque realmente son insoportables. ¿Usted nunca le ha pasado eso? Yo creo que sí, ¿no es cierto? Entonces, por lo mismo, la pregunta, ¿quién es responsable de eso? Pues si los hermanos son tan lindos, sí. ¿Y qué pasa con sus hijos? ¿Por qué no son tan lindos como ellos? Porque hay algo que no se está haciendo. Ayuda idónea. Aquí yo quiero que entremos en este tema que nos va a llevar, nos vamos a sumergir claramente en algo más profundo. La palabra ayuda idónea, si usted las toma del hebreo original, curiosamente, lo digo de esta forma, curiosamente, si usted toma la palabra ayuda idónea en hebreo,
y usted eso lo desglosa en los números, usted sabe que cada letra hebrea tiene una nomenclatura numérica, o sea, el alfabeto hebreo es alfanumérico, es decir, la Aleph implica 1, la Beit 2, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros sumamos las letras de la palabra ayuda idónea, ¿usted sabe cuánto da? Usted se va a sorprender con esto porque obviamente el Padre siempre nos sorprende porque hay códigos que están escondidos dentro de la Escritura. La sumatoria de la palabra ayuda idónea suma 360. No sé si le suena 360 grados. ¿Eso qué implica? El contorno completo, es decir, la complementación. Yo veo 180 grados y ella ve 180 grados, eso implica 360. Estamos hablando de un complemento absoluto. O sea, ahí usted se puede dar cuenta que el hombre queda absolutamente completo con la ayuda idónea. O sea, tiene una vista 360. Eso implica que lo que yo no logro ver, eso ya lo vimos la semana pasada, ella lo está viendo. Lo que yo no logro percibir, ella lo percibe. ¿Por qué? Porque es mi ayuda. Para que yo camine más perfectamente y tenga éxito y tenga victoria en todo lo que me voy a proponer. Claramente, dentro de los estándares y dentro de los estatutos del reino, claramente. Y ella está atenta a que eso ocurra. Porque si a mí me va bien, a ella también le va a ir bien y a los niños le va a ir bien. ¿Se da cuenta? Entonces, muchas veces esas conversaciones que ya lo vimos la semana anterior, ¿no es cierto? Que uno está viendo una cosa, pero ella está viendo otra. Entonces resulta que después cuando se termina la reunión, ¿qué es lo que vemos? Escuchamos, son unas conversaciones, ¿te fijaste en este detalle? ¿Te fijaste en esto? ¿Te fijaste cuando dijo esta persona? Entonces, amados, esto no es poca cosa. Ayuda idónea implica el tener la paciencia para que esa ayuda idónea aparezca, nazca, por decirlo de una forma, de nosotros mismos. No, usted no la ande buscando. Al varón se lo digo claramente, no la ande buscando. Va a llegar. El Padre la va a traer. Puede que llegue una hermana nueva a la congregación, puede que sea una de la misma congregación. Eso usted no lo sabe. A usted lo que le importa es caminar en la voluntad del Padre, ¿no es cierto? Y si le importa caminar en la voluntad del Padre porque usted tiene temor del Padre, claramente eso va a llegar. Y va a llegar en el momento justo, cuando usted ya esté maduro para poder asumir la responsabilidad del matrimonio. Cuando esté maduro, usted tenga ya su casa, tenga todas las cosas ordenadas. Adán no empezó a fabricar la casa junto con Eva. Es un detalle no menor. Adán tenía su casa, tenía todo listo. ¿A quién faltaba que llegara? Solamente ella. Los animales todos tenían nombre, todo estaba ordenado. La casa estaba lista. ¿Qué faltaba? Que entrara ella. Nada más que eso. Así que, amados, les digo a los varones también, usted tiene que tener su casa. No puede estar pensando en que va a tener la casa conjuntamente con ella y van a estar pagando. No. Usted ya tiene la casa. Usted ya se organizó. Usted ya estuvo en la visión y lo que va a faltar solamente es la esposa. Y el padre, cuando ve un orden conforme al orden preestablecido por él en la misma escritura, en la Torá, claramente que él va a bendecir de manera mucho más fácil. Sus oraciones no van a ser durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque usted ya tiene todo listo. Solamente falta que llegue ella a casa. Entonces, cuando estamos hablando de un orden de reino, las cosas tienen justamente un diseño en el cual no hay forma en que pueda. Nosotros a Génesis, capítulo 2, verso 23, vamos a ver aquí algunas palabras que no están traducidas originalmente claramente en los textos Reina Valera o el que tenga usted en español. Vamos a irnos a Génesis capítulo 2, verso 23. Dice así: dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada Isha. ¿Ya? Eso dice en el hebreo, Isha, porque del Ish fue tomada. Isha, bien, fíjese en los nombres, Isha, Ish. Entonces es varona, porque del varón fue tomada, ¿no es cierto? Ahora, el punto siguiente, ahí nosotros conocemos que aparece la traducción de la palabra mujer. Entonces, esta será llamada mujer porque del varón fue tomada. Es varona, que es la forma, digamos, más literal de nombrarlo. Tanto así, usted lo puede ver en inglés, es muy similar. Es men, ¿no es cierto? Man, ¿no es cierto? Y woman, o sea, ahí estamos viendo que es varona o varón. En este caso particular, Isha, ¿no es cierto? E Ish. Ahora, vamos a ver en estas dos palabras, en el hebreo, cuáles son sus letras y
¿qué es lo que configura? ¿Ya? La palabra ish, ¿no es cierto?, del varón, tiene una alef, una yod y una shin. ¿Ya? Ish. En el caso de isha, ¿no es cierto?, de la varona, también tiene la alef, tiene una shin y tiene una hei. Ahora, observe, vuelvo a repetir. Varón es ish, que es alef, yod y shin. Y en el caso de mujer, vendría siendo una alef, una shin y una hei. ¿Le suenan dos letras que hay ahí en medio de el varón y la varona? Usted tiene la yod y tiene la hei. Curiosamente, son las primeras dos letras del nombre del Padre. ¿Se fijó en eso? Vuelvo a repetir. Alef, yod, shin. Eso es varón, ish. Y varona es alef, shin, hei. Yod, hei, bat, hei. Es el nombre del Padre. Ahora, el punto es lo siguiente, que usted se puede dar cuenta que estas dos letras, que corresponden, por decirlo de alguna forma, ¿cómo puedo decirlo? Está haciendo un resumen del nombre del Padre, está incluido dentro de la característica del varón y de la mujer. Ahora la pregunta, ¿qué pasaría si nosotros le sacamos justamente la yod y la hei? Vamos a ver qué pasa. Si sacamos la yod y la hei, nos queda claramente una alef y una shin. Ahora la pregunta, ¿usted sabe qué suma o qué se lee con una alef solamente y una shin? ¿Sabe lo que aparece? La palabra esh, que significa fuego. Entonces, el punto es lo siguiente, ¿en qué queda resumida la relación? Solamente en cosas que son naturales, en cosas que son carnales. Puede haber mucha pasión, mucho fuego, pero discusiones también, ira también, discordia también, carnalidad absoluta. ¿Por qué? Porque la esencia de la nomenclatura del matrimonio está con el Padre incluida. Porque el Padre fue el que diseñó el matrimonio, el Padre fue el que diseñó al hombre, el Padre fue el que diseñó a Eva. Entonces, por lo tanto, ¿quién es el protagonista de nosotros? Es Él. Y si Él no está incorporado dentro del matrimonio, tenga claro que lo que conversamos hace unos minutos atrás va a ser lo que va a ocurrir. Se va a separar, van a haber problemas, va a tener un matrimonio que otro matrimonio y vamos sumando y sigue la historia. Y es una complicación que claramente va a ser una vida no grata en absoluto, muy creyente, muy talmidim supuestamente, pero en estas áreas claramente no hay madurez. Entonces, por lo tanto, cuando usted se puede dar cuenta que sí o sí el Padre está incorporado dentro de lo que viene siendo el matrimonio, resulta que nos podremos ir a ver qué es lo que dice Salomón. Porque Salomón hizo un comentario, por decirlo de alguna manera, en Eclesiastés capítulo 4, verso 11. Dice así, Eclesiastés 4, verso 11. También si dos durmieren juntos, mire que está hablando, matrimonio, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Verso 12. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, ¿no es cierto? Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. ¿Está hablando de matrimonio aquí? Por supuesto que sí. Pero aquí lo que está terminando, ¿con qué termina justamente Salomón en su declaración? Cordón de tres dobleces no se rompe pronto. ¿Cuál es el primer doblez? Yo. El segundo es ella. Y el tercero, el Padre. Y el punto es el siguiente, que está hablando claramente de matrimonio. Si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Más, ¿cómo se calentará uno solo? Porque no hay matrimonio, está solo, ¿no es cierto? Está soltero. Y si alguno prevalece contra uno, dos le resistirán. La pregunta, ¿ha experimentado usted algún momento en que su esposa ve que hay algo que no anda bien en una relación, en algún comentario, en alguna conversación que tenga y aparece ella a defenderlo a usted? Que usted en ese momento se encuentra un poco turbado, no sabe cómo responder y aparece ahí. Bueno, curiosamente aquí estamos viendo, dice que dos le resistirán. Claramente esa persona que quiere venir a ofenderlo a uno, o al revés, ¿qué pasa con ella? Si ella misma se encuentra en un momento de debilidad, ¿quién tiene que aparecer ahí? A rugir como león, claramente, es uno. Ahora, el punto es lo siguiente, hay muchas veces que a los inicios del matrimonio como que todavía no se definen muy bien los roles. Y todavía, por eso el tema de la madurez es fundamental. Porque ya no son amigos, es la esposa. No son amigos, es la esposa. Entonces, volvemos a lo que estábamos recién revisando.
cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Por qué? Porque tiene que estar la yod y tiene que estar la hei dentro de nuestra relación matrimonial. Ahora, nosotros recordemos que no nos unimos por gusto. Eso es importantísimo tenerlo claro. Nosotros no nos unimos por gusto en el matrimonio, sino por un propósito, que es extender el reino. Nosotros no nos juntamos por necesidad, por obligación, por el que dirán, no es que me estoy quedando soltero. No es, eso es lo que a nosotros nos mueve. Nos mueve el propósito de establecer el Malhut aquí abajo en la tierra. Y eso lo tengo que hacer conforme al diseño que el Padre estableció, que es con matrimonio. Y claramente es para poder establecer su voluntad y poder gobernar el día de mañana nuestro planeta. Y eso implica el gobernarse primeramente uno, a lo que se le conoce como dominio propio. Y de ahí en adelante, conjuntamente ambos, con esta madurez del dominio propio, van a poder gobernar su pequeño reino, que es su casa, que son los niños. Y usted estableciendo autoridad, estableciendo amor, estableciendo justicia, claramente sus hijos van a crecer y van a caminar de manera recta. Ahora, usted tiene que estar orando para que su esposa sea revelada para usted. Y claramente para que usted entienda que ella ha sido preasignada desde la eternidad. No es una cosa casual, no es que es lo que quede más cerca, no. El Padre la tiene asignada desde la eternidad para usted. Usted tiene que estar atento a poder reconocer justamente quién es su esposa. ¿Acaso los Salmos nos dice, reconóceme en todos tus caminos? Bueno, justamente esta es una de las cosas que usted como varón tiene la responsabilidad de poder tener muy sensibles sus sentidos espirituales para poder reconocerla, porque puede estar delante de sus ojos y usted no se ha dado cuenta. ¿Por qué? Porque quizás sus ojos están siendo más carnales que espirituales y está viendo o está buscando otras cosas que claramente se puede ver muy agradable, pero no es, porque puede ser una trampa del diablo, amado. Puede ser una trampa del diablo. Entonces, por lo mismo, usted tiene que estar muy en claro de quién es usted y también que esté lleno claramente del Ruach HaKodesh para poder discernir. Y si hay duda, amado, llame al Padre. Papá, estoy en esto, tengo esto. Convérsalo con Él, ore. Es la única manera en que usted va a poder caminar en justicia y claramente el día de mañana usted le va a estar dando la gloria al Padre y va a estar orando para que todo siga caminando de forma maravillosa y no estar orando que pucha Padre, ¿qué pasó con esta mujer? Que aquí, que allá, y quejándose, porque eso pasa. Lamentablemente cuando elige la carne, las oraciones ya no se tornan en una oración de gratitud, sino que es una oración de clamor. Y no es la idea que lleguemos a eso. Bueno, una de las cosas importantes que usted tiene que preguntarse, si usted llegó a Mashiach, ¿no es cierto?, ya casado, ser honesto consigo mismo, para que el Padre pueda actuar y pueda ordenar las cosas. La pregunta es, ¿qué lo unió a su mujer? O viceversa. ¿Qué lo unió a usted? ¿Lo unió el Ruach HaKodesh? ¿Lo unió una oración de clamor? Si usted no era creyente, usted no era talmidim de Mashiach, entonces ¿qué lo unió? Mire, voy a hablar las cosas lamentablemente como se pueden haber presentado en el pasado. ¿Lo unió usted la parte sexual? La fornicación, la soledad, el aburrimiento, la codicia. Estamos hablando de cosas que son reales. No vengamos a... Por eso digo que sea honesto con usted mismo. Y usted, mujer, hermana, sea honesta con usted misma. Delante del Padre, si usted es cierto... amados, escuchen una cosa. Si nosotros estamos hoy día enseñando esto, es para tener familias del reino. Una familia que sea intachable, sea inconmovible, que nadie lo esté apuntando con el dedo. Y claramente ustedes pueden dar a luz con respecto a sus hijos, hijos que claramente sean un testimonio para la congregación. Por supuesto que sí, para sus familiares. Mira, ahora que se convirtieron los niños están más ordenados, están más prudentes. ¿Por qué? Porque ustedes los dos van a estar orando por sus hijos, para que haya shalom, para que sus espíritus sean aquietados, etc. Debe depender lo que usted necesite orar con respecto a sus hijos, porque claramente van a venir con una nomenclatura tanto espiritual como natural por parte de los dos. O sea, nosotros no somos nacidos de una sola persona, nosotros tenemos una nomenclatura masculina y femenina, estamos hablando de una herencia paterna y una herencia materna. Entonces, por lo tanto, es importantísimo que cuando hay esposos, ¿no es cierto?, hay un matrimonio
que es un matrimonio del reino, claramente tiene las herramientas espectaculares y maravillosas y herramientas poderosas para poder construir una familia sumamente sólida y claramente en justicia, en shalom, en gozo. Porque yo le pregunto, si no hay justicia en la casa, ¿podrá haber shalom? De ninguna forma, de ninguna manera. Y por consecuencia, ¿podrá haber alegría, gozo? Entonces, amados, las bases del reino, los 3 pilares del reino son establecidos en forma transversal para toda nuestra vida, en la personal, en la matrimonial, en la laboral, etcétera, etcétera. Esos 3 principios tiene que usted mantenerlos sumamente atesorados en su corazón y llevarlos a la práctica, llevarlos por obra. Y es por eso tan importante conocer Torá, tan importante conocer la voluntad del Padre, porque en base a esas bases usted va a poder justamente edificar una casa sólida. Y no estoy hablando de la casa física, estoy hablando de su hogar, de su familia. Ahora, el yugo desigual. El yugo desigual. Algo que nosotros podemos ver claramente en una declaración que hizo Rav Shaul en 2 de Corintios capítulo 6, verso 14. Por favor, me acompaña a 2 de Corintios capítulo 6, verso 14. Dice claramente acá: no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? La persona que es justa, para Rav Shaul, es la persona que está caminando en Torah. La persona injusta es la persona que no es parte, claramente, de nuestra nación espiritual de Israel, ¿no es cierto? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia o qué amistad puede tener el Mesías con Belial? Belial es una influencia demoníaca, para que usted lo pueda entender, un demonio, ¿no es cierto?, que opera en cosas que son tanto en violencia como a niveles sexuales también, de perversión, ¿ya? Para que usted lo pueda entender. Belial es esa la figura, y esa figura es conocida dentro del ámbito espiritual, y por eso Rav Shaul hace el comentario. ¿Qué relación, qué concordia puede haber entre Mashiach y Belial? Ahora, el nombre Belial en el hebreo, curiosamente, usted cuando lo escuche va a decir, wow. En hebreo, la palabra Belial tiene 2 significados en sí misma. Una es sin provecho o sin valor. Eso significa Belial, sin provecho o sin valor. Entonces, ¿qué relación, qué concordia, dice acá, qué amistad puede existir entre Mashiach y Belial? ¿Se puede dar cuenta? Y obviamente, ¿o qué parte del creyente con el incrédulo? Aquí lo está hablando claramente Rav Shaul. Entonces, usted también puede ver a una hermana que no es hermana, que puede ser una trampa del diablo, porque recuerde que también los hijos de la serpiente están dentro de las congregaciones. Hay una mezcla y es por eso que no todos se van en el día de mañana cuando suene el shofar, porque están infiltrados. Entonces muchos de ellos o de ellas están justamente para distraer, para seducir muchas veces. Entonces, mire, con respecto al tema de Belial, si usted lo quiere revisar, vaya al libro de Jueces y lea el capítulo 19. Y ahí usted va a entender de qué se trata el tema del espíritu de Belial o de los hijos de Belial, que es otra forma de decirlo también. Ahora, una de las cosas que hay que entender, el Padre por eso dejó establecido un orden de no mezclarnos cuando estamos hablando en lo natural, como Israel, no mezclarlos con las naciones vecinas, no establecer parentesco de ninguna forma para mantener pura la raza. Ahora, en Esdras, capítulo 9 y verso 1 en adelante, vamos a ver qué es lo que ocurrió en un momento donde claramente todo Israel estaba disparado, digamos, totalmente desordenado. Y en esa época claramente también vino una reforma dentro de la nación de Israel. Y Esdras, en el capítulo 9, verso 1, nos muestra lo siguiente. Acabadas estas cosas, es decir, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los Coanim y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras. Está hablando en este caso particularmente, el pueblo se le acerca aquí a Esdras, y Esdras está documentando lo que ocurrió, ¿no es cierto? No se han apartado los pueblos de la tierra, no se han apartado de los cananeos, no se han apartado de los heteos, de los fereceos, de los jebuseos, de los amonitas, de los moabitas, incluyendo los egipcios y amorreos.
y hacen conforme a sus abominaciones. ¿Se da cuenta de lo que implicaba el no unirse a mujeres, o en este caso las hebreas, a hombres de otras naciones? ¿Por qué? Porque claramente el enemigo los iba a seducir. ¿Para qué? Para que se apartaran de la voluntad del Padre. ¿Se fija? Y dice, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Y el linaje Kadosh, el linaje santo, ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Se puede dar cuenta que usted no se puede juntar. Le digo a la hermana y le digo al hermano, no se puede unir a cualquier persona, porque viene con prácticas. Amado, recuerda el tema iniquidad. Esa persona fue liberada, se le cortaron las maldiciones ancestrales, la brujería, hechicería que pueda traer, la idolatría que pueda traer. Entonces, amado, esto no es cosa emocional, como en el mundo pasa, y es por eso que vemos matrimonios disfuncionales en el mundo, pero lamentablemente eso se ha traído dentro de las congregaciones, y hay matrimonios disfuncionales dentro de las congregaciones por no vivir los principios que la Escritura nos da. La palabra que el Padre estableció para que nosotros seamos kadosh, seamos puros. Ahora, Deuteronomio capítulo 7, verso 1 en adelante, usted va a darse cuenta que esto es parte absolutamente de la Torá. Por algo lo hablan acá en Esdras como gran pecado. Y dice claramente en Deuteronomio capítulo 7, verso 1. Cuando Yahweh tu Elohim te haya introducido en la tierra en la cual entras para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jereseo, al Amorreo, al Cananeo, al Freseo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Yahweh tu Elohim las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, la destruirás del todo. No harás con ellas alianzas, no te vas a emparentar. No harás con ellas alianzas ni tendrás de ellas misericordia, y no te emparentarás, no tendrás matrimonio con ellas, no darás a tu hija o su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Yahweh se encenderá sobre ustedes y te destruirá pronto. ¿Se puede dar cuenta que esta advertencia estaba? Entonces el punto es lo siguiente: ¿qué cree usted si usted lamentablemente no ha entendido estos principios del reino y claramente se ha unido con mujeres que inclusive hasta nosotros conocemos hermanos que tienen, entre comillas, pololas, que así las llaman, ¿no es cierto?, que son del mundo, no son creyentes? Y lo hemos visto, y lo hemos visto en casa de supuestos pastores. Y la niña es creyente, no, pero ya va a llegar. Y usted viera cómo llegó ese día a la casa. La faldita, ¿se puede dar cuenta? Y resulta que están formando al niño para que sea puro. ¿Puro qué? Pura carne, porque eso es lo que estamos viendo. Nosotros no entendíamos lo que estábamos viendo. Entonces, puedes darse cuenta que hay principios que primeramente los padres, y aquí algo que vamos a ver más adelante, la responsabilidad que tienen los varones como Cohen, ¿no es cierto?, como cabezas en sus casas, es algo fundamental. Y después deben de tener conocimiento Torah sobre la tierra. Somos una nación santa, somos una nación pura. Entonces, por lo tanto, no pueden haber mezclas. Usted ahora podrá entender por qué la misma Escritura dice que el Padre aborrece las mezclas. ¿Por qué? Porque aquí hay una mezcla. Hay una mezcla y esa mezcla no debe ocurrir. Por eso el tema del yugo desigual no es cosa menor dentro de lo que Rav Shaul está hablando. Ahora, si ustedes ambos están entendidos de todo esto, por aún todavía hay pequeños roces, la pregunta, ¿fueron liberados? ¿Pasaron por liberación? ¿Su roé ya trabajó eso? ¿Su pastor trabajó eso ya? Porque eso no, si no ha ocurrido, es muy probable que el porcentaje más alto de los problemas que usted pueda tener con su esposa es a causa de no haber pasado primeramente por liberación cada uno de ustedes. Y eso usted tiene que revisarlo, tiene que verlo sumamente claro en el momento que su pastor los vaya a unir. Usted tiene que haber pasado claramente ya por liberación, ambos. Y eso es un principio dentro de las congregaciones que deberían de existir, es un principio, ¿ya? Ahora, 1 de Pedro, capítulo 3.
Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1 en adelante. Acá es importantísimo que tengamos claro de que muchas veces hay cosas que no se educan, lamentablemente, y es por eso que caemos en tropiezos y después tenemos a los matrimonios ¿no es cierto?, de la oficina, y mire pastor, mire, etcétera. O sea, es porque hay problemas que lamentablemente no fueron educados anteriormente, y eso también es parte de responsabilidad personal. Cuando uno viene a recibir hermanos que vienen de otras congregaciones, uno asume que lo básico ya está hecho y nos damos cuenta que no es así. O sea, hay que partir de cero con todas las personas. Porque lamentablemente el trabajo, hay que entender una cosa, el pastor, el roé, ¿cuál es su responsabilidad? Tiene dos responsabilidades. Y eso lo hemos dicho no una, muchas veces. Dos responsabilidades, apacentar y pastorear. Y el punto está que muchos consideran que el pastoreo es solamente la prédica del domingo, porque así lo llaman, ¿no es cierto? Pero ¿dónde está el apacentamiento? No, si el hermano viene, me pide hora y yo converso y lo ministro al hermano, yo oro por él. La pregunta, el apacentar implica estar preocupado de su vida personal. Eso no implica estar intrusiando, se lo digo de esta forma, o estar cagüineando con la vida personal. No, es un trabajo absolutamente serio, muy serio, porque son las almas del Padre. Mi responsabilidad como ministro y conjuntamente con mi esposa, y aquí incorporo a mi esposa, porque ambos tenemos que ver justamente el tema del matrimonio y cosas de mujeres que yo no las puedo ver, las tiene que ver ella, pero antes ella, mi esposa, fue entrenada por mí. Y claramente ambos en Ruach claramente vamos a tomar decisiones que claramente van a traer libertad a los hermanos. Entonces hay una reunión personal que hace mi esposa con la esposa del hermano y otra de la que tengo yo claramente con el hermano. Luego los juntamos y vemos justamente estos detallitos que hay que revisar. Hay una administración que solamente es consejería y el resto obedece a un tema de liberación en forma oficial. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, Primera de Pedro, dijimos, capítulo 3, verso 1, dice así: asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando su conducta casta y respetuosa, su atavío no sea el externo, sino, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Estamos hablando de lo exterior. Hay que vestirse bien. Las hermanas de las hijas de Elohim no son, y lo vuelvo a decir, y esto lo hemos dicho más de alguna vez, y este es un tema que es importante recordarlo, no son sexys, son elegantes. Las hijas de Elohim son elegantes, no son sexys. Por favor, eso que quede sumamente claro, porque resulta que dice claramente acá Rab Shaul: sean ganados por la palabra, por la conducta de sus esposas, considerando su conducta casta y respetuosa. La palabra elegante también puede ir de la mano con la palabra sobria, que sea sobria, y eso va de la parte de la elegancia. Finalmente porque son hijas del rey. Amados, somos hijos del rey y nuestras esposas son hijas del rey. Tienen que andar de forma impecable. Impecable. O sea, no puede ser que se note que haya algo distinguido, absolutamente. Distinguido. Sobriedad, pureza. Por eso claramente dice acá: casta y respetuosa. Su atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un ruaj afable y apacible, que es de grande estima delante de Elohim. Entonces, usted se puede dar cuenta que el Padre está pidiendo un orden en todas las áreas. Y aquí seguimos avanzando en el verso 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas mujeres Kadoshim que esperaban en Yahweh, estando sujetas a sus maridos, estando sujetas. Nuestras esposas se sujetan a nosotros por amor, no por obligación. La mujer que está sujeta al hombre por obligación no debió haberse casado. Porque la mujer está sujeta al esposo por amor, no por obligación. Yo me sujeto a Mashiach, que yo soy la esposa, es por amor a él. No es por obligación. Yo no estoy obligado. Yo lo hago por amor, lo hago con agrado. ¿Por qué? Porque entiendo, reconozco mi identidad,
El Ruach HaKodesh ha ordenado mi mente y corazón y ha establecido mi identidad espiritual y también natural, Israel. Por algo soy israelita mesiánico, pero mi identidad espiritual, hijo. Y por lo tanto, yo me sujeto a la autoridad por amor. El temor del Padre, que es un temor reverente, no que, ay, me va a pasar, no. El que anda así con temor carnal, digamos, con temor emocional, es porque claramente ha hecho lo malo. Mi temor es reverente, el no querer herir el corazón del Padre. Algo no diferente en la proporción, claramente, que nuestros hijos deben tener con nosotros, quienes somos sus padres. Yo como papá y a mi esposa como mamá. Un temor reverente. No es que llegó el papá y nos van a pegar, no. Llegó el papá y están contentos porque llegó, ¿no es cierto?, la cabeza del hogar. Y nuestra mamá estuvo todo el día con nosotros, ¿no es cierto?, y hicimos las tareas, etcétera, etcétera. Está cocinando rico para esperar al papá. Estamos hablando de una familia normal dentro del diseño original del reino. Nada nuevo bajo el sol. Quizás hoy día se pueda escuchar como extraño o casi idílico. ¿Por qué? Porque la disfuncionalidad de las familias de hoy día, como el mundo tiene justamente a las naciones y a las familias, claramente es horrible. Entonces, cuando uno habla estas cosas que son normales, son como, wow, qué maravilla. Bueno, quienes somos hijos de Elohim, quienes tenemos esposas que son hermanas, que son hijas de Elohim, que son puras, que son sabias, claramente esto es parte de lo que se vive, es normal, no es ninguna novedad. Quiero seguir avanzando, no me quiero distraer en el tema. ¿Cómo Sará obedecía a Abraham llamándole Adoní, mi Señor, ¿no es cierto? De la cual ustedes han venido a ser hijas y si hacen el bien sin temer ninguna amenaza. Le está hablando a las mujeres, ¿no es cierto? Mujeres Kadoshim que esperaban en Yahweh, estando sujetas a sus maridos, como Sará obedecía a Abraham llamándole Adoní, de la cual ustedes han venido a ser hijas si hacen el bien sin temer ninguna amenaza. Verso 7. Ustedes, maridos, igualmente vivan con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que sus oraciones no tengan estorbo. ¿Usted sabía eso? Si usted es duro, es áspero, agresivo, es irreverente con su esposa, no la trata bien, es maleducado, todo lo que mal se puede hacer, ¿usted cree que después de hacer eso con su esposa, con la ayuda idónea, sus oraciones van a poder ser recibidas de parte del Padre de manera correcta? ¿Va a poder tener respuesta? Olvídelo. Ahora, el punto es lo siguiente. Las esposas, nuestras hermanas, ¿no es cierto?, también tienen que tener un equilibrio en sus emociones frente a eso. Porque claramente hay muchas que manipulan, y usted lo sabe, que manipulan a sus esposos con un montón de cosas y resulta que el hombre, haciendo caso a este mandamiento, claramente va a ser condescendiente, pero muchas veces para manipular. Y es por eso claramente que deben todos haber pasado por liberación, para sacar todas esas cosas que son un estorbo y que son claramente un problema en el matrimonio. ¿Se puede dar cuenta? Por eso cuando estamos hablando de lo que implican matrimonios de reino, no son pocas cosas. Porque si usted quiere tener un matrimonio realmente del reino, del Malhut Hashamayim, del reino de los cielos, tiene que vivir conforme el reino lo está pidiendo. ¿Para qué? Para que usted tenga shalom, para que haya justicia en su casa, para que haya gozo. Ahora, una de las cosas importantes, ya ministramos nosotros después de la fiesta de Pesaj, entramos justamente a enseñar lo que vendría siendo la cena del Adón o la cena del Señor. Una de las cosas que la cena del Adón hace cuando yo estoy viviendo la cena del Adón, y ustedes lo pueden ver, cada Shabbat nosotros tenemos justamente nuestra cena acá, eso produce unidad en el matrimonio. Y ustedes miran, pero ¿de qué está hablando? De lo que está escrito. Porque la cena del Adón lo que hace es unir el cuerpo de Mashiach.
Eso es lo que hace, por eso es tan poderosa y es por eso que no se puede dejar de experimentar en cada reunión, en cada Shabbat. Si usted tiene otra reunión en la semana, también experiméntelo, vívalo. Porque el punto es lo siguiente, como la cena del Adón trae la unidad del matrimonio, porque es la unidad del matrimonio espiritual de nosotros con el Rey, une el cuerpo de Mashiach, lo mismo ocurre con nosotros en lo natural. También nos une a nosotros como esposos, como matrimonio. Y claramente ambos nos unimos al cuerpo de Mashiach. Entonces, la unidad del matrimonio también tiene esta herramienta espiritual que vendría siendo justamente la cena del Adón. Y voy a ir finalizando para continuar porque hay mucho que seguir todavía ministrando, que vamos a ver los próximos Shabbat. Entonces, una de las cosas que hay que tener claro es que la carne del Rey y su sangre nos une a nosotros como matrimonio y a la vez nos une al cuerpo de Mashiach. Ahora, ¿esto qué es lo que produce? Autoridad. Esto que produce gobierno. Esto que produce gobernanza, le llaman ahora último. ¿No? Produce gobierno, produce autoridad, produce poder dentro del matrimonio. Un matrimonio de reino, los demonios no quieren estar ni cerca de la casa. Eso es lo que le estoy mostrando, le estoy enseñando. Un matrimonio que anda conforme a la voluntad del Padre. Hay unidad en ellos. Están conforme al diseño. Están caminando en la voluntad del Padre. Están haciendo uso de las herramientas espirituales. Claramente es un matrimonio que se va a ir consolidando y se va a ir solidificando claramente en la emuná. Y claramente el Padre los va a usar poderosamente. ¿Por qué? Porque ya no son niños, han ido madurando. Una de las cosas que yo les voy a dejar como tarea es que revisen Bereshit capítulo 24. Usted ahí va a ver cómo el Padre tenía preasignadas las esposas justamente para los patriarcas. Y hoy no es distinto, porque mi esposa estaba preasignada desde la eternidad para el día en que yo me encontré con ella. Y no voy a entrar en mi testimonio personal, pero aquellos que nos conocen saben cómo el Padre usó muchas cosas en el pasado y que finalmente después de un tiempo nos volvió a unir. Y hoy día justamente quien en algún momento fue, entre comillas, una noviecita cuando yo tenía 14 años, después de 23 años el Padre nos volvió a unir. ¿Por qué? Porque sí, ella era mi ayuda idónea. Amados, nos despedimos desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón, y nos encontramos el próximo Shabbat continuando con esta serie de Mishpejot Mamlajá, familias de reino. Shalom.